Entre historias, costumbres, anécdotas, libros y cultura. Llega Pregonando en la Radio, Un espacio dinámico para interactuar con la literatura antioqueña. Pregonando en la Radio. Oleada literaria, cargada de palabras y tradiciones, que nos conecta con las raíces antioqueñas. Bienvenidos al mágico mundo de las letras. Pues bien, acá estamos de nuevo, una nueva entrega de Pregonando en la Radio, proyecto de fomento a la lectura de la convocatoria de estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, que se desarrolla en el municipio de La Unión, pero que se transmite para diferentes municipios del oriente antioqueño. Les habla Patricia Orozco y muy complacida nuevamente de estar con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Y antes de explicarles de quién o de qué vamos a hablar el día de hoy, vamos a conocer a nuestra compañera que me acompaña el día de hoy y que me alegra mucho poder saludarla y verla de nuevo en este proyecto. Bienvenida. Hola a todos, mi nombre es Jennifer. Como dijo Patricia, hice parte de Pregonando Cumbias etapa 2015. Lastimosamente no pude continuar este año en el proyecto ya que tuve ciertas limitaciones a nivel de mi tiempo, pero estoy muy contenta de estar acá, de volver, de regresar y de estar en este espacio tan ameno que es compartir la literatura y sobre todo la literatura antioqueña, que es de nosotros, que hace parte de lo que somos. Así es, y a eso le estamos apostando con este programa. Y bueno, para no hacer más preámbulos, contemos de una vez entonces, Jennifer, ¿de quién vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un escritor que se llama Manuel Mejía Vallejo, que nació en Jericó, Antioquia. Es bastante reconocido por ciertas obras, especialmente por una que se llama La Casa de las Dos Palmas. Fue adaptada a la televisión, entonces de alguna manera la gente tuvo un acercamiento a la obra del autor por medio de la pantalla chica. Es una adaptación que es bastante interesante y de hecho en estos días le preguntaba a mi abuela si el nombre, o sea, yo le daba el nombre de La Casa de las Dos Palmas y si ella la remitía a algo y me decía que claro, que ella vio la novela, que ella de una remitió, o sea, ella ese pensamiento, ese nombre de una lo remitió a la novela. Siento que de alguna manera hay que rescatar también eso, porque a pesar de que la gente no ha accedido a la lectura como tal de la obra o de la novela, ha podido de alguna manera acercarse al autor desde el ámbito de la televisión. También es muy conocido por una obra que se llama Aire de Tango, que de alguna manera también remite a Gardel, o sea, el autor de alguna manera hace alusión por su fascinación de Gardel ahí, entonces siento que también es una obra muy rescatable de él y pues tiene muchísimas. Así es, uno de mis escritores favoritos, confieso, Jennifer, a ti y a las personas que nos escuchan, y me alegra mucho poder abordarlo en este proyecto. Entonces les contamos que vamos a tener invitados, un invitado especial que nos va a estar profundizando sobre la vida y obra. Vamos a tener por supuesto su biografía, vamos a tener también la editorial, importante nota también para el tema del fomento de la lectura y muchas más cosas. Entonces esto es Pregonando en la Radio, no siendo más, los dejamos entonces con este programa sobre Manuel Mejía Vallejo. Las opiniones y el contexto de la cultura y literatura antioqueña en un solo lugar. Promover la lectura es de cierta manera un ejercicio de conquista, demostrarle al otro que en una lectura se esconden secretos maravillosos y únicos. Pero el amor no nace así como así, requiere de caricias, acercamientos amables, muestras de afecto de a poquito y constantemente. Para conquistar un lector se requiere en primera medida ser también un enamorado de sin causa. La pasión no se inventa, se siente y se transmite. Por lo tanto, un promotor de lectura no es solamente un experto que pasó por la academia para cualificar sus habilidades de conquista. Es también un ser humano común y corriente, madre de familia, tendero, mecánico o conductor. Sus técnicas son el ejemplo, la conversación, la motivación y apertura a conocer y aprender. Un padre que regala un libro a su hijo es un promotor escaso que debemos aplaudir. Un amigo que comparte historias y los amigos que la escuchan con curiosidad y respeto son promotores que se merecen toda nuestra admiración. El abuelo que cuenta sus historias a cualquiera que las quiera escuchar es el tesoro de la trascendencia cultural y la memoria, el promotor por excelencia. Federico García Lorca, poeta español, decía que el hambre más difícil de saciar es el del conocimiento, y que para ello se necesitan libros, muchos libros. Un buen promotor de lectura tiene una biblioteca personal llena de libros, que después de haberlos leído no tiene dificultad en regalarlos, prestarlos, dejarlos por allí tirados intencionalmente para que un lector desprevenido los rescate. Padres de familia, llenen sus casas de libros y dejen que sus hijos los chismoseen libremente. Ese será el mayor regalo que puedan darles.
Atrévanse a leer con ellos unos minutos al día. No juzguen al lector como un desocupado más. Den de leer así como se preocupan por dar de comer. La mente como el cuerpo requieren alimento constante. Te traemos el autor y un fragmento de una de sus obras literarias. Microcuento Hermano Lobo, Manuel Mejía Vallejo. Un día el lobo se dio cuenta de que los hombres lo creían malo. Es horrible lo que piensan y escriben, exclamó. No todos, dijo un ermitaño desde la entrada de su cueva, y repitió las parábolas que inspiró San Francisco. El lobo estuvo triste un momento, quiso comprender. ¿Dónde está ese santo? En el cielo hay lobos. El ermitaño no pudo contestar. ¿Y tú qué haces?, preguntó el lobo intrigado por la figura escuálida, los ojos ardidos, los andrajos del ermitaño en su duro aislamiento. El ermitaño explicó todo lo que el lobo deseaba. ¿Y cuando mueras, irás al cielo?, preguntó el lobo conmovido, alegre de ir entendiendo el bien y el mal. Hago lo que puedo por merecer el cielo, dijo apaciblemente el ermitaño. Y si fueras mártir, irías al cielo. En el cielo están todos los mártires. El lobo se le quedó mirando, húmedos los ojos, casi humanos. Recordó entonces sus mandíbulas, sus garras, y de unos saltos devoró al ermitaño. Al terminar, se tendió en la entrada de la cueva, miró al cielo limpiamente y se sintió bueno por primera vez. ¿Te interesó este autor y te gustaría saber más de él? Te contamos algunos datos de este escritor. Manuel Mejía Vallejo es un escritor antioqueño que nació en Jericó el 23 de abril de 1923. Representa la vertiente andina de la narrativa colombiana contemporánea, caracterizada por un mundo de símbolos que van perdiéndose en el recuerdo de la montaña. Su obra narrativa describe la violencia civil o los ambientes populares urbanos. Su niñez transcurrió en el campo, en la zona rural de Jardín, junto a sus padres Alfonso Mejía Montoya y Rosana Vallejo. En 1940 se trasladó a Medellín y en 1943 terminó el bachillerato en la Pontificia Universidad Bolivariana. Para ese entonces mostraba una clara inclinación por la literatura, pues desde los 13 años ya escribía a su madre largas cartas de sorprendente estilo. En 1944 ingresó en el Instituto de Bellas Artes de Medellín para estudiar escultura y dibujo, pero no continuó, pues se convenció de que su vocación era la de escritor. A la edad de 22 años ya había escrito su primera novela, titulada La tierra éramos nosotros, que se publicó en 1945. Por asuntos como participar activamente en los motines que se llevaron a cabo en Medellín con motivos del asesinato en Bogotá del caudillo popular Jorge Eliezer Gaitán y a raíz de la violencia política desatada, tuvo que abandonar el país en 1950. Durante los 7 años que permaneció en Venezuela, Guatemala, Honduras y El Salvador, ejerció principalmente las funciones de periodista. Llegó a escribir hasta 30 páginas diarias, lo cual demuestra la consagración y la aptitud innata de este autor. Durante muchos años, Mejía Vallejo fue profesor de literatura en la Universidad Nacional, seccional Medellín. Fue director de la imprenta departamental de Antioquia y desde 1978 dirigió el taller de escritores de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Recibió el título honoris causa de la Universidad Nacional en 1985. En 1989 ganó el premio Rómulo Gallegos con su novela La Casa de las Dos Palmas. En 1993 Medellín le rindió un homenaje por sus 70 años de vida. La obra de Mejía Vallejo presupone como un legado personalmente asimilado y refigurado muchos rasgos de la rica tradición oral del pueblo antioqueño. La Casa de las Dos Palmas, Tarde de Verano y Aire de Tango son, acaso, sus 3 novelas más logradas. Rodeado de cordilleras de las que nacen personajes y situaciones, Mejía Vallejo, al igual que muchos escritores latinoamericanos, ideó un microcosmos, el pueblo de Balandú, en el que representó la provincia y en especial la cultura de la colonización paisa. Manuel Mejía Vallejo falleció el 23 de julio de 1998 a causa de un derrame cerebral en el municipio del Retiro. En sus últimos años vivió refugiado en una casa campestre en los alrededores de Medellín. Con obras como El Día Señalado, Las Muertes Ajenas y La Casa de las Dos Palmas, es uno de los autores colombianos de quien más obras han sido adaptadas a la pantalla de televisión con un notable éxito de audiencia.
En este ejercicio de conocer los autores de la literatura antioqueña, y en esta ocasión, hablando de Manuel Mejía Vallejo, tenemos en los estudios una persona que ha hecho el ejercicio de leerse su obra, de analizarla un poco y que pues nos compartirá un poco de eso que ha conocido, que ha encontrado alrededor de este importante autor. Hablo de Edison Orozco, docente de la institución educativa o colegio Nuestra Señora de las Mercedes del municipio de La Unión, sociólogo de profesión, a quien le damos la bienvenida. Edison, muchas gracias por estar acá. Hola Patricia, un saludo para todos los oyentes del programa Pregonando en la Radio. Antes de empezar a hablar como de Manuel Mejía Vallejo, del gran Manuel Mejía Vallejo, una pequeña aclaración. Yo no soy quizás un experto en la obra desde el punto de vista académico, soy más bien como una persona interesada que ha leído mucho sobre la obra de él y que se apasiona pues por el mundo de Vallejo. Bueno, muchas gracias ahí por la aclaración. Edison, hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados antes de entrar de lleno con el autor, y es, para usted, ¿cuál es la importancia de la literatura antioqueña? Bueno, la literatura antioqueña, hay muchas importancias, obviamente no solo la antioqueña sino toda la literatura, pero para mí hay 3 elementos importantes de la literatura antioqueña. El primero es obviamente el placer o la lectura por placer. Cuando uno lee los autores antioqueños hay mucha cosa que leer, hay mucho pueblo que caminar, hay mucho pueblo donde uno puede ir a pueblear, valga la redundancia, y que lo lleva a uno por caminos inhóspitos dentro de la geografía antioqueña. Obviamente hay un tema de conocimiento, y es que si usted lee la literatura antioqueña encuentra temas muy interesantes, las raíces antioqueñas, la vida campesina, temas incluso relacionados con la violencia. Si usted lee los autores antioqueños como Manuel Mejía Vallejo, conoce la historia de Medellín, conoce la historia de la ciudad. Y ya hay un tema también práctico, un tema práctico relacionado con qué de eso que yo leo me sirve para mi vida cotidiana, para ser mejor ciudadano, para ser mejor persona y también para valorar pues nuestra tradición antioqueña. Muy bien, muchas gracias. Entrando en eso de valorar y conocer esos pueblos antioqueños, hay, digamos, diversas sesiones dentro del programa donde abordamos una biografía, digamos, desde el aspecto más formal, eso que encontramos allí cuando vamos a los libros o a la internet. Pero más allá de eso, o de esos datos formales, ¿quién fue Manuel Mejía Vallejo? Bueno, Manuel Mejía Vallejo fue un creador, fue un gestor cultural, fue una persona que obviamente escribió novela, poesía, cuentos, relatos, fue un conferencista, fue un excelente profesor, incluso todavía lo recuerdan con cariño en varios talleres literarios que él daba. Entonces Manuel Mejía Vallejo tiene un camino muy amplio de profesiones o de quehaceres. ¿Cómo fue ese contexto en el que nace, crece y se desarrolla como autor Manuel Mejía Vallejo, teniendo en cuenta que no es un autor que nace propiamente en la ciudad, sino que viene de un pueblo? Bueno, Manuel Mejía Vallejo nace el 23 de abril de 1923 y ahí hay un dato muy bonito, porque justamente nace el día en que en Latinoamérica celebramos el Día del Idioma. Entonces ya ahí hay una relación muy bonita con la literatura. Él nace en un municipio del suroeste antioqueño, ese municipio se llama Jericó, pero luego a los pocos días de nacido, él viaja con su familia a otro pueblo del suroeste que se llama Jardín. En Jardín, él no vive propiamente en el pueblo, sino en una finca, y en esa finca Manuel Mejía Vallejo empieza a crecer. ¿Empieza a crecer en qué sentido? A escuchar los relatos orales de los campesinos, de los arrieros de la época, empieza a escuchar las historias de los indígenas que vivían en la zona, entonces empieza a crear todo un mundo mitológico relacionado con los indígenas de la época y empieza a formarse. Obviamente Manuel Mejía Vallejo dura muy poco en esta zona, porque luego él decide irse para Medellín. ¿Es Manuel Mejía Vallejo proveniente de una familia, digamos, adinerada, o no sé, digamos, cuál podría ser el término que podríamos utilizar allí? Pues no podríamos hablar de una familia adinerada pues o hacendada, como se llamaría en la época, pero los familiares de Manuel Mejía Vallejo sí tenían cierto poder en la región del suroeste, porque precisamente el padre de Manuel Mejía Vallejo fue un fundador de pueblos. Entonces sí hay cierta capacidad monetaria como para mandar al hijo a estudiar a Medellín y que se dedicara a estudiar artes inicialmente, que se dedicara a estudiar pintura y poder solventarse como una vida en la ciudad. Entonces podríamos decir como un nivel medio. Vale, ¿y qué pasa entonces allá en la ciudad? En la ciudad de Medellín pasan cosas muy interesantes.
Contextualicémoslo, más o menos hacia 1936, cuando él tiene 12, 13 años, él viaja hacia Medellín a hacer su bachillerato. Entonces, ¿qué pasa con Manuel Mejía Vallejo? Hace su bachillerato en la Pontificia Bolivariana, luego se gradúa y él empieza a estudiar en la Escuela de Bellas Artes, valga la redundancia, artes. ¿Qué es lo que sucede en el contexto de Medellín de la época? Que para esa época había un grupo literario, un grupo de poetas que se llamaba Los Panidas, y dentro de Los Panidas había un tío de Manuel Mejía Vallejo. Ese tío de Manuel Mejía Vallejo empieza a influenciarlo de cierta forma. Entonces Manuel Mejía Vallejo va a cafés literarios, va a reuniones, a encuentros de poetas y empieza a formarse o empieza a interesarse por el mundo de la literatura. Yo quisiera saber cómo eran esas tertulias de los Panidas, ¿no? Porque también allí aparecían los nombres de otros importantes escritores de la época y unos círculos sociales ya muy asociados precisamente al arte. ¿Qué otros, digamos, autores o qué otros artistas podemos allí también contextualizar que estaban alrededor de Manuel Mejía Vallejo? Bueno, se destaca, por ejemplo, un autor llamado Carlos Castro Saavedra, que fue fundador, si mal no estoy, del Palacio de la Cultura o Casa de la Cultura de Antioquia o de Medellín para esa época. Está pues León de Grave, están también algunos pintores y artistas de la época. Lo importante ahí es básicamente que Manuel Mejía Vallejo se rodea de intelectuales, se rodea de una gente que está pensando cómo escribir historias, cómo contar la historia de Antioquia, de Medellín, y entonces Manuel Mejía Vallejo encuentra una conexión. De recordar, por ejemplo, el Café La Bastilla, donde se mantenían en el centro. ¿Cómo eran? Pues imagínate una tertulia con poesía, con licor obviamente, hasta altas horas de la noche. Entonces es un clima muy interesante, sobre todo para el creador que luego va a ser Manuel Mejía Vallejo. Y si empezamos ya, digamos, un poco a conversar sobre el ejercicio ya como escritor de Manuel Mejía, ¿en qué momento empiezan a aparecer obras o escritos de él? Bueno, la primera obra de Manuel Mejía Vallejo, que incluso hay una polémica alrededor, él la escribe más o menos cuando tiene 22, 23 años. Es un libro que se llama La Tierra éramos nosotros, que se publica en 1945. ¿Qué pasa con este libro? Que Manuel Mejía Vallejo, como le contaba, tiene un tío escritor dentro de Los Panidas. La madre de Manuel Mejía Vallejo encuentra el borrador del texto, se lo manda a su tío y su tío lo publica. Cuando la crítica literaria de Medellín ve el libro, le dicen a Manuel Mejía Vallejo que él no escribió ese libro, que lo escribió fue su tío. Entonces empieza ahí una primera polémica. Evidentemente el libro es tan bueno, o tiene ya unos elementos literarios tan buenos, que la gente o la crítica literaria no lo ve como de un aprendiz, sino que ya lo ve de un experto. Pero ese es el primer libro de Manuel Mejía Vallejo, que entre otras cosas cuenta el tema de cómo él, cuando crece en Andes y en Jericó, se tiene que desplazar para la ciudad y deja como las raíces de lo que él es o el legado campesino de la zona. Siguiendo en esa obra, ¿qué otros títulos vamos encontrando allí? No sé si de manera cronológica, pero sí digamos en términos de que sea importante mencionarlos. Bueno, lo que pasa es que depende de qué sea importante, para mí todas son importantes, ¿cierto? Obviamente la crítica o hay algunas novelas que tienen más representatividad que otras. Más adelante, 13 años después, aparece un libro que se llama El pie de la ciudad. Este libro ya no cuenta el desarraigo en el campo, sino que cuenta qué es lo que le pasa a esos ciudadanos, a esos campesinos que se tienen que ir para la ciudad y cómo se enfrentan a esa ciudad. Después encontramos un libro muy interesante y premiado que se llama El día señalado. Y pues si quiere más adelante seguimos hablando de los libros. Porque en este tránsito, más o menos del 45 que publica su libro hasta el 56, a Manuel Mejía Vallejo le pasan otras cosas muy interesantes que le cambian la perspectiva de su vida. A eso quería ir porque dices varios años entre esa, la que mencionas como la primera publicación y una segunda. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, ahí hay varios factores. El primero y más importante tiene que ver con un tema de exilio. Resulta que en 1948 sucede pues lo que se llamó el Bogotazo aquí en Colombia.
se suben los conservadores al frente de Mariano Ospina y deciden básicamente censurar a aquellos escritores y pensadores que para la época tenían ideas liberales. Manuel Mejía Vallejo es considerado como un liberal en la época y tiene que exiliarse en Venezuela. Él va a Venezuela, después de Venezuela tiene que ir a Guatemala y después de Guatemala pasa por El Salvador. En esa etapa Manuel Mejía Vallejo empieza un tema de formación diferente al que había tenido en Medellín, y es que en la vida en exilio él empieza a publicar artículos de prensa y a sobrevivir, por decirlo así, publicando para periódicos, entre ellos, si mal no recuerdo, está el Diario de Occidente de Venezuela, donde hay muchos de los artículos de Manuel Mejía Vallejo. Eso en términos de artículos, pero Manuel Mejía Vallejo destaca porque además de escribir artículos, empieza a escribir relatos y cuentos. Incluso se convierte en una forma de subsistencia el publicar cuentos y presentarlos a concursos para ganar cierto dinero y poder sobrevivir. O sea que empezamos a encontrar también un ejercicio periodístico también, por decirlo de alguna manera, con esos artículos. ¿O eran artículos de qué índole? Hay de todo tipo, hay artículos de opinión, porque Manuel Mejía Vallejo opinaba sobre el contexto de la época. También hay, dentro de los mismos artículos hay cuentos o pequeños relatos, y también obviamente pues hay elementos periodísticos, hay algunas crónicas, hay algunos informes o reportajes que él hizo con respecto a los países que él visitaba o en los que estaba pues exiliado. Es inevitable no asociar ese asunto del exilio también con la experiencia de otro autor que no está propiamente en un programa de Pregonando en la Radio, pero que lo hemos comentado mucho. Barba Jacob. Porfirio Barba Jacob. Incluso es muy interesante porque uno de las grandes fuentes de las que bebe Manuel Mejía Vallejo es Porfirio Barba Jacob. Incluso hay varios textos, incluso Manuel Mejía Vallejo entrevista a Barba Jacob en Guatemala, Salvador, y hablan al respecto. Entonces, claro que tienen relación entre ellos. Obviamente Barba Jacob es más liberal, un poco más crítico y un poco más escandaloso en sus actos. Manuel Mejía Vallejo un poco más discreto, pero sí, claro, hay conexión entre ellos. Siguiendo, digamos, en ese recorrido un poco a través de la obra, y muy importante contextualizar eso que pasaba, digamos, por la vida personal de él, desde el exilio y todo lo que eso implica, y más en una época tan agitada políticamente y en orden público en el país, que aparece después de esas experiencias de Manuel Mejía. Antes de responder a su pregunta, Patricia, ahí hay un libro muy interesante que ya lo mencionaba, El Día Señalado. Aquella persona, aquel lector que quiera saber qué pasó en la violencia o cómo sucedió la violencia en Antioquia, le recomiendo que se lea El Día Señalado. El Día Señalado es un típico libro que habla sobre la violencia entre conservadores y liberales, pero que además de eso lo llena a uno de contexto sobre cómo era en Antioquia, porque tenemos otros libros a nivel nacional como Cóndores, no entierran todos los días, pero habla de otras regiones de Colombia. Bueno, Manuel Mejía Vallejo regresa en el 56. Él había vuelto como en el 53, pero vuelve a irse prácticamente porque Laureano Gómez, que es el presidente de la época, también lo veta, o por decirlo así, hay una sanción pública hacia él. Él regresa ya en el 56, recordemos que en el 56 es la dictadura de Rojas Pinilla, pero ya Rojas Pinilla no es tan crítico o no es tan duro con los escritores liberales de la época. Entonces luego surge ya el Frente Nacional, y Manuel Mejía Vallejo tiene una importancia radical, diría yo, en la cultura de Medellín. ¿Qué empieza a hacer Manuel Mejía Vallejo en Medellín? Es el director de la imprenta departamental en un tiempo. Él crea unos libros o una colección de libros muy interesante que se llama la colección de autores antioqueños. En la dirección de esa imprenta departamental, él empieza a publicar a otros autores antioqueños. ¿Qué más hace Manuel Mejía Vallejo? Es profesor de arte y de literatura en la Universidad Nacional, crea un taller de escritores en la Pública Piloto y empieza, ahí sí ya se podría decir, a madurar su obra, a escribir novelas y a escribir otros relatos ya un poco con mayor madurez, aunque pues para mí todos son ya maduros. Estamos hablando entonces de un personaje que se dedicó profesionalmente al ejercicio de la literatura. A diferencia de otros autores que hemos encontrado que la ejercían como algo aparte de su carrera profesional, como era el caso de F. Gómez, por ejemplo, aquí sí encontramos entonces un autor que está dedicado de lleno al ejercicio de la escritura.
Pues si lo miramos desde las obras, sí, vemos un Manuel Mejía Vallejo comprometido, pero si lo miramos como desde el proselitismo, desde las otras labores de gestor cultural, uno podría decir que hacía de todo. Lo que pasa es que Manuel Mejía Vallejo combinaba muy bien sus actividades, porque todo lo que hacía también alimentaba su vida literaria o su trabajo literario. ¿Qué pasa, digamos, en ese momento cuando él regresa acá en términos de lo personal? ¿Cómo es ese cambio, si se nota o no para nada en términos de lo que para él significa volver a Colombia? Manuel Mejía Vallejo se puede decir que ha tenido o tuvo varios desarraigos. El primero en su niñez, cuando viaja a la ciudad de Medellín y se encuentra en la época de los 30, 40, una ciudad en pleno crecimiento industrial, una ciudad que acoge a los campesinos que deciden migrar a la ciudad, pero que tiene otras lógicas diferentes. Ahí, por ejemplo, surge un libro, se llama Aire de Tango, que cuenta la historia del viejo Guayaquil. El viejo Guayaquil era la plaza de mercado de Medellín para la época, y era muy interesante porque el ferrocarril de Antioquia llegaba ahí. Entonces se convierte, o dentro de la zona de Guayaquil hay una zona de tolerancia, de donde llegan los trabajadores, pero también llegan las prostitutas, entonces hay una zona de diversión, y él escribe un libro sobre eso, que se llama Aire de Tango, que se lo recomiendo porque es muy bonito. Es bonito sobre todo porque tiene un tono musical relacionado con el tango, y en la medida en que usted va leyendo, también va escuchando música. Pero bueno, ese es el primer desarraigo. Perdona, y contextualicemos. Dale. La Plaza de Guayaquil es donde queda actualmente la biblioteca EPM y el Parque de las Luces. Okay. Ahí cerquita de la estación Alpujarra para las personas que nos escuchan. Bueno, entonces ese es como un primer desarraigo que uno lo puede ver en el Aire de Tango. Yo diría que hay otro desarraigo cuando Manuel Mejía Vallejo le toca por obligación salir del país exiliado y enfrentarse pues a una Latinoamérica que en ese momento estaba en plena época de dictaduras. Eso le sirvió mucho a Manuel Mejía Vallejo porque Manuel Mejía Vallejo empieza a ver los problemas y las críticas que se le pueden hacer a una ciudad desde el punto de vista de los excluidos. Es decir, aquella gente que llega a la ciudad, que vive en los barrios periféricos y que no logra integrarse como a la economía de la ciudad, pero que sin embargo vive de ella y depende de ella. Entonces hay unos libros como por ejemplo Las muertes ajenas, que narran todo ese proceso o esa crítica que él le hace a la ciudad. Ya para responder a su pregunta, Patricia, cuando él viene a Medellín, ya uno nota a un escritor más maduro porque ha pasado por varios procesos, y un escritor que ya empieza, si se quiere, a definir cuál va a ser el eje central de su obra, cuál va a ser su tema central y qué es lo que nos va a contar luego en los libros más importantes de él. Para ese momento, y después de haber pasado por varios países, ¿era reconocido aquí en Colombia y era reconocido en el exterior, y en qué medida en ambos espacios? Yo diría que a nivel colombiano no era tan reconocido, porque una cosa es lo que sucedía pues en Bogotá con otros escritores y con otros grupos, y lo que sucedía en Antioquia. En Antioquia sí era un poco reconocido, porque como le contaba, pues además de ser escritor también se movía dentro de la vida cultural de Antioquia, entonces ya tenía cierta relevancia. A nivel nacional es difícil porque después va a aparecer Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, entonces acapara la atención del público, de los lectores, pero a nivel antioqueño sí ha tenido cierta relevancia. ¿Y en el exterior? Bueno, ya en el exterior habría que mirarlo no en los 60, 70, sino ya en los 90, después de los años 2000, cuando él muere y empiezan a publicar y a traducir su obra a otros idiomas. Ah, bueno, pero como no hemos llegado todavía allá, entonces devolvámonos y sigamos allí en esos títulos. Bueno, entonces, resumamos la biografía de Manuel Mejía Vallejo para sentarnos en su producción bibliográfica. Me parece que es más importante. El caso es que después de que él regresa, él se queda en Medellín, empieza lo que te cuento a ser tallerista, conferencista, profesor y obviamente pues a publicar su obra. Manuel Mejía Vallejo en 1993 tiene un derrame cerebral y es muy curioso, muy paradójico porque ese derrame cerebral le quita el habla y a él lo que más le gusta o lo que más le gustó fue el habla, por eso lo llaman incluso en algunos medios un artesano de la palabra. Él pierde el habla y 5 años después muere en un municipio muy cercano del municipio de La Unión, en El Retiro, en una finca que se llama Siruma.
Para las personas que conozcan por la zona, se darán cuenta de que por ahí queda una represa que se llama la Represa La Fe. Al frente de la Represa La Fe, Manuel Mejía Vallejo tenía su finca que había comprado, entre otras, con la plata que se ganaba de los concursos literarios que ganaba en toda Centroamérica. Se llama Siruma y la traducción en lenguaje guajiro significa como las puertas del cielo. Eso en términos de la biografía. Ya la obra de Manuel Mejía Vallejo, esa es súper extensa. Un escritor que se llama Augusto Escobar Mesa, en 1997 se dedicó a recopilar y a mirar a ver qué es lo que había publicado Manuel Mejía Vallejo. Se encontró con el datico de que más o menos habían 963 textos, entre novelas, cuentos, poesías, relatos, coplas, que había publicado Manuel Mejía Vallejo. Eso solamente en el contexto colombiano, porque no alcanzó a hacer la recopilación de lo que publicó en Centroamérica y en otros países. 963 textos. Básicamente serían los siguientes datos resumidos. 11 novelas. Entre cuentos y relatos tiene 10 libros y un total de 209 escritos. Entre libros de poemas encontramos 4 que están recogidos en 575 versos, 100 de ellos son décimas, 400 coplas y 75 poemas. Tenemos 19 ensayos y conferencias, tenemos prólogos y comentarios del libro, un total de 28. En artículos de prensa tenemos 81, en entrevistas que él realizó tenemos 38, entre ellas la que le hizo a Porfirio Barba Jacob, que se la recomiendo, y tenemos como archivos audiovisuales o textos audiovisuales un total de 13. ¿Cómo eso de textos audiovisuales? Lo que pasa es que como tenía tanto éxito en sus conferencias, se le solía grabar pues en video, a eso me refiero. Me acabo de acordar que tras micrófonos nos habías dado la posibilidad de tener unos audios en la voz de Manuel Mejía Vallejo. No sé si sea el momento como para que hagamos la pausa allí, los presentes y las personas que escuchen el programa puedan escuchar la voz del autor. Los invito a que escuchen, para empezar en orden, un texto muy bonito de Manuel Mejía Vallejo que se llama o que se titula La tierra éramos nosotros. La tierra éramos nosotros, novela 1945. Gracias, tierra. Y otra vez va dictando un salmo el corazón. Gracias, tierra, por los bienes que de ti recibimos, desde el roble que nos hace creer en la vida hasta las hojas que alfombran el agua estancada, por el maguey prolífico que en lo alto de las mangas llora un viejo dolor, y por los cactus de manos suplicantes que no encuentran en el aire su camino, por el siete cueros, árbol de Navidad de los pájaros niños, y por las parásitas que se aferran a los troncos viejos, temerosos de algo que oyen acercarse entre las ramas. Gracias, tierra, por la caña dulce, víctima del trapiche de mano sabroso y traqueteador, nuevo miembro familiar, a cuyo lado tejemos cantares mientras el guarapo se chorrea sobre el cántaro de barro cocido, como una ilusión lejana se nos derrama en el pecho. Por la mata de maíz que espiga en el mes de junio, bajo la influencia de la cruz de mayo, y que en agosto ya tiene la mazorca madura, que da el buen pan de cada día. Esa mazorca a la que guardamos sitio preferente en la casa para abrazarla en época de escasez como si fuera un hijo. Gracias, tierra, por la flor del toronjo y el perfume de los eneldos que el viento oscura desparrama, por el tronco de la platanera, por sus racimos color de arrebole donde hacen nido los turpiales, y por esas hojas anchas y ceremoniosas que entonan una canción de cuna al anochecer y rezan la salutación de amor a la mañana, cuando sobre su lomo se columpian los pájaros y el sol familiar de siempre vuelve a la brega que jamás termina. Gracias, tierra, por los cafetales en flor que al frutecer nos dan el descanso de la cosecha, cuando las chapoleras, al viento sus pies desnudos y sus cantares ingenuos, se introducen en el cafetal con una malicia escondida. Cuando los peones, repletos del grano sus canastos de buen bejuco, van al comienzo de la noche hacia la espulpadora donde quedará, luego de la tostión, listo para llevar al mercado y así comprar el pan casero y sencillo con que se alimentan ellos. Ellos, tierra, que te han regado con el sudor del cuerpo que asoma a la frente, con el sudor del alma que brota en los ojos. Gracias, en fin, por este don inmenso de quererte como se quiere a la mujer. Básicamente
lo que yo he podido ver de la obra de Manuel Mejía Vallejo, repito, sin ser un experto, es lo siguiente. Cuando un lector se adentra dentro de la obra de este autor, se va a encontrar algo como lo que voy a narrar. Manuel Mejía Vallejo, también como lo hizo Gabriel García Márquez, creó un mundo universal o un mundo literario diferente. Si para Gabriel García Márquez se llamaba Macondo, para Manuel Mejía Vallejo ese mundo se llamaba Balandú. Y Balandú ya no queda en la costa como Macondo, sino que queda en el sur de Antioquia, en el suroeste de Antioquia. Y es un mundo muy bonito, o para mí es muy bonito, porque mezcla tres cosas. Si usted va a Balandú, usted va a encontrar una zona, una región que se llama zona tórrida, que básicamente uno lo podría asociar al río Cauca, al río San Juan, y que no la asocia a lo que pues se podría llamar como los calentanos o la gente que vive en tierra caliente que está cerca a los ríos. Ahí se desarrollan gran parte o buena cantidad de sus textos. Uno puede recordar, por ejemplo, La venganza o La muerte de Pedro Canales, que son dos cuentos que narran lo que pasaba en esa región. Una región que tiene algo característico, y es que la gente tiene la sensación de que la sangre hierve. Entonces aparecen las peleas de gallos, aparecen las peleas a machete, peleas a cuchillo, las venganzas personales. Esa es una zona y que cuando alguien lea La Casa de las Dos Palmas, la va a encontrar representada en la Casa de las Cadenas. A eso, ahí iba a hacer yo un comentario. Precisamente quienes llegamos de una manera un poco muy tímida a la literatura de Manuel Mejía Vallejo, encontramos sin lugar a dudas en la Casa de las Dos Palmas, ese sitio, ese espacio llamado Balandú, y personalmente no tenía conocimiento de que aparecía también en otras obras, creía que era solamente, digamos, de esa como tal. Bueno, respondo tu pregunta y sigo como con... Dale. Balandú aparece en todos los libros de Manuel Mejía Vallejo, quizás excepto en La tierra éramos nosotros, El día señalado, porque si vos lees los libros que ya hablan de la ciudad, hay habitantes o hay personajes que siempre están recordando lo que pasaba en Balandú. ¿Qué es Balandú? Es una creación literaria de Manuel Mejía Vallejo, un pueblo imaginario en el que sucede de todo y en el que él narra, por decirlo así, la gran epopeya de una familia que se llama la familia Herreros y donde sucede de todo. Entonces, dentro de Balandú, que es un pueblo, hay una zona que se llama zona tórrida, que queda cerca a los ríos. Está entre la mitad de los ríos y el páramo, el propio pueblo que se llama Balandú, y hay una casa muy representativa que se llama la Casa de las Dos Palmas. En Balandú aparecen ya el libro La Casa de las Dos Palmas, Tiempo de sequía, Tarde de verano, cuentos por ese estilo, un libro de cuentos que se llama Otras historias de Balandú, que cuentan la historia, la epopeya de los herreros, que entre otras cosas eran colonizadores que deciden viajar de Medellín, incluso también de Sonsón, a fundar nuevos pueblos, nuevas tierras en el suroeste de Antioquia. Y más arriba de Balandú están los farallones, que uno lo podría asociar como con la cordillera occidental, ya en sus nevados, en sus picos, y en los farallones pasan cosas hermosas. Ya lo que sucede es que esa sangre, ese fulgor de la sangre que pasaba en tierra baja, en Balandú adquiere un aire metafísico, un aire diferente, un aire más bonito, si se quiere, onírico, que tiene que ver con los sueños. Es muy curioso porque cuando Manuel Mejía Vallejo escribe, digamos, esa obra más conocida o representativa, o que de alguna manera pudo llegar a más público gracias a la serie de televisión, uno creería que el lugar que se va a buscar siempre es la Casa de las Dos Palmas más que Balandú, o caigo en un error allí de pronto. El libro recibe el nombre de la Casa de las Dos Palmas, pero es porque en la Casa de las Dos Palmas queda la maldición que el pueblo, que el sacerdote de Balandú le asigna a la familia Herreros. Entonces en la Casa de las Dos Palmas es, por decirlo así, el sitio donde ya Manuel Mejía Vallejo, hijos y familiares de la familia Herreros, empiezan a recordar todo lo que sucede en Balandú. Entonces uno podría decir que es un universo literario que tiene una casa, que tiene un pueblo, que tiene unos farallones y que tiene obviamente una casa en el río o una vida particular en el río. Entonces ese es un universo literario que es el plus o el grande de la obra de Manuel Mejía Vallejo. Cuando usted lee cualquier texto, usted siempre va a encontrar referencia a esos lugares o regiones. Lo que pasa es que Manuel Mejía Vallejo, de forma paralela,
está estudiando o está escribiendo sobre la ciudad. Y la ciudad siempre está viendo atrás o en retroceso a lo que sucedía en Balandú. ¿Qué sigue allí? ¿Qué seguimos encontrando en esa obra de Manuel Mejía? Bueno, mencionemos solamente las novelas por el momento. Tenemos que en 1973 se escribió Aire de Tango, pero ya la venía trabajando hace tiempos. En el 79 escribió Las muertes ajenas, que es un libro muy crudo, porque básicamente muestra cómo una familia vive del negocio de los muertos, cómo una familia vive de robarle cosas a los muertos, pero también de los muertos que caen a los zanjones, o por decirlo así, a las canaletas de la ciudad. Entonces es una historia cruda porque es gente que vive de la muerte. Tenemos más adelante, en el 81, un libro que se llama Tarde de verano, que para Manuel Mejía Vallejo es de los más importantes. Cuando uno lo lee es muy complicado de entenderlo, porque tuvo que haber pasado por la Casa de las Dos Palmas y entender qué pasa con la familia Herreros, para luego entender por qué en Tarde de verano se sientan dos hermanos a recordar toda la historia, toda la maldición que cayó sobre los Herreros. Pero para Manuel Mejía Vallejo es uno de los mejores textos. Tenemos en el 84 una novela, algunos hablan de que es ensayo realmente, que se llamó El mundo sigue andando. Tenemos para el 87 La sombra de tu paso, otra novela, y ya en el 88 el libro fundamental de él, La casa de las dos palmas. Yo no sé si sea quizá la obra más representativa de él, pero yo creo que muchas personas lograron tener contacto con esta historia por la serie televisiva que se dio a través de un canal colombiano, y seguramente pues a cualquiera de nuestros padres o cualquier persona en el campo pues pudo apreciar la serie en su momento, incluso pues actualmente otros canales nacionales la siguen dando. Pero si yo le digo a Edison que dentro de su lectura, dentro de lo que usted ha estudiado y visto, ¿cuál es para usted la obra más representativa o la obra cumbre de Manuel Mejía? La respuesta es depende de tus intereses como lector. Si usted va a leer la obra de Manuel Mejía Vallejo con ya un interés académico, un interés por ahondar en la vida de él y conocer sus motivaciones, sus intereses, hay que leerla toda, ¿cierto? Y ese eje central de esa obra, La casa de las dos palmas. Pero si usted tiene intereses, por ejemplo, de recordar cómo era el campo en la década de los 20, La tierra éramos nosotros. Si usted tiene intereses de saber cómo fue el conflicto colombiano, la violencia entre conservadores y liberales, le recomiendo El día señalado. Si usted tiene intereses en saber cómo era la Medellín de hace 100 años, le recomiendo Aire de Tango. Entonces, depende de los intereses. Pero entremos a lo subjetivo, o sea, ¿cuál fue el interés suyo cuando llegó a Manuel Mejía? Yo me considero un apasionado por las cosas antioqueñas, por la historia antioqueña. Entonces para mí el libro fundamental es El día señalado y Aire de Tango. Los dos libros son fáciles de leer, entre comillas o relativamente. El día señalado te cuenta, vuelvo y repito, la historia de la violencia, pero también te ubica en un contexto que uno como antioqueño no se siente lejano a él. Uno todavía siente el río Cauca, uno todavía siente las chapoleras en los cafetales, uno siente esa vida y no es tan lejana aún. Ya quizás más para un lector de ciudad, Aire de Tango, porque narra toda una época relacionada con Gardel, relacionada con la música de Arrabal, con la Plaza Guayaquil. Yo recomendaría que empiecen por esos dos libros, si hablamos de novelas, porque otra cosa es el universo literario de Manuel Mejía Vallejo con respecto a los cuentos. Y ya el texto central, La casa de las dos palmas, yo lo recomiendo o yo lo leería después de haber leído mucho de Manuel Mejía Vallejo, sobre todo relatos y estas novelas que le comento, porque es un libro, si se quiere, que es complicado de leer, pero es muy ameno. Cuando me refiero a complicado de leer, no es que nadie lo pueda leer, sino que para encontrarle más gusto, para disfrutar más con él, es necesario tener unas lecturas previas del autor. De cierta manera respondiste una pregunta que tenía más hacia el final, y es cómo empezar a acercarse a la obra del autor. Es importante mencionar o destacar también cómo poder acceder a la obra. Es tan reconocido el autor que en cualquier lugar encuentras un libro de él, en cualquier biblioteca, o no. Todavía el ejercicio editorial alrededor de él no es tan amplio. Para Manuel Mejía Vallejo no hay ningún problema de acceso para leer sus obras. De hecho, la Biblioteca Público Piloto
tiene una colección muy hermosa, donde está su obra completa y está en todas las bibliotecas públicas, pues por lo menos de Antioquia, no sé si del país. Entonces está esa ventaja. Y hay muchas publicaciones que han salido posteriormente por otras editoriales que hacen fácil adquirir los libros de Manuel Mejía Vallejo. La Universidad de Antioquia, Alfaguara y otras editoriales han publicado mucho sobre él. De pronto la falencia es que de Manuel Mejía Vallejo no hay tantos textos de él en la web, como si pueden haber de otros escritores. Ya tiene que ver con temas editoriales y con derechos de autor. Pero en toda biblioteca que se respete, pues su biblioteca mínima, hay libros de Manuel Mejía Vallejo. Usted pregunta por Aire de Tango o La Casa de las Dos Palmas y seguro lo va a encontrar. Ya para lecturas más académicas o más rigurosas, está el Archivo Histórico de Manuel Mejía Vallejo, su biblioteca, en la Biblioteca Público Piloto de Medellín. Usted puede consultar sus textos, puede incluso ver los manuscritos originales, ese tipo de cosas. ¿Qué tal si lanzamos allí un segundo audio de los recomendados que nos trajiste? Les traje un audio que es, aunque un poquito largo, es súper genial para mí, porque en 10 minutos Manuel Mejía Vallejo te cuenta toda una historia, una novela. Se llama Prólogo para el día señalado o Prólogo del día señalado. El día señalado, novela, 1964. Prólogo. Los brazos de la cruz señalan este letrero. José Miguel Pérez, diciembre de 1936, enero de 1960. Entre las dos fechas hubo una vida sin importancia. Nació porque un hombre dijo a una mujer que lavaba ropa en el río: ¿te irías conmigo a cualquier parte? Y porque la mujer bajó los ojos jugando nerviosa con los dedos. Su resistencia fue apenas una invitación a que el otro la venciera. Para José Miguel Pérez los días se hicieron estrechos como el camino del vientre al mundo. A toda hora tuvo que nacer y que morir un poco sin darse cuenta. De niño dijo las palabras de los niños, de hombre hizo lo que los hombres hacen cuando no tienen más remedio. Cada mañana su madre, el forastero que la invitara años atrás no volvió, le enseñaba: aprenderás a leer, no ruedes por allí que no hay más calzones. Me gusta rodar falda abajo y revolcarme en la arena. Ella lavaba para gente del pueblo, él ayudaba a tender la ropa sobre las piedras, y aprendió a leer y elevó cometas de papel impreso. Cuando llegaron los gitanos y lo dejaron montar un caballo alazán, le sonaron bien los cascos en el pedrero y el rumor del viento en las crines. Hay que hacer alguna cosa en la vida, le decía a su madre al verlo cuidando gallos de riña. Él no entendía eso. Alguna cosa era cada uno de los que pasaban el río, que recorrían las calles del pueblo, que morían bajo los techos o al aire libre. Él deseaba un caballo alazán y galopar en los caminos. No quiero hacer mandados a don Jacinto, el de la tienda. Paga poco y acosa mucho, así nunca podré comprar un caballo. Ser alguna cosa es más importante que un caballo. Más importante es un caballo alazán. Fue una de sus escasas rebeldías. Al comprenderla, empezó a maliciar qué traducía eso de ser alguien, saber responder no algunas veces y desear algo con toda la gana. A José Miguel lo entretenía acariciar las plumas de los gallos, mirar lagartijas bajo las piedras, tirar cascajos a los árboles, humedecer los pies en el agua de los arroyos, mandar gritos desde cualquier altura. Poco lo cambió el servicio militar. En el cuartel se las ingenió para hacerse palafrenero y le fue corta la reclusión entre el olor de bestias recién bañadas y el ambiente de los establos. Ya de regreso, por las tardes se entretenía con el ondular de su sombra, por las noches con el rodar de la luna tras las nubes. Un día también se enamoró. Iré a trabajar en la carretera, le dijo a la muchacha. Para fin de año nos podremos casar y me sobrará con que comprar un caballo. En la carretera aprendió que un amigo a tocar la guitarra para disimular el cansancio de las tardes y a tomar aguardiente los días de fiesta. ¿Y qué vas a hacer cuando acabemos de abrir la carretera?, preguntó su amigo. Tal vez me case. Partió en dos un ramujo. Marta es buena y bonita. Arrojó el ramujo en un arroyo. Las aguas se lo llevaron. Además, compraré un caballo alazán. Yo iré a otra carretera, dijo su amigo. Amansaré potros o seguiré andando. Con arco de brazo señaló la cordillera lejana, todas las cordilleras posibles. Además, conseguiré un potro manchado. José Miguel tuvo ganas de seguirlo, pero se quedó solo viendo el polvo que levantaban los pasos vagabundos. El amigo le dejó la guitarra y con ella volvió al pueblo. Sobre las piedras del río continuaba secándose la ropa.
Vinieron los gitanos, dijo a su madre, veré si tienen un buen alazán. Ella se quedó mirándolo, más cansados los ojos. Nada dijo sobre ser alguna cosa, sobre matrimonio. Ya compré la silla y los aperos, añadió él. Si no encuentro el caballo, me casaré con Marta. Ella siguió golpeando ropa contra las piedras hasta el regreso de José Miguel. Son ladrones esos gitanos. Pintan los caballos viejos y les liman los dientes y los ponen briosos por unas horas. Pero no me deje engañar. Iré a las fincas a buscar el mío. Cuidado con las fincas, previno la madre. Es peligroso andar por esos sitios altos. En el páramo hay guerrilleros. El papá volvió a pensar en los caminos y en las canciones de su amigo de la carretera. Cuando tuviera un caballo, aún dudó entre si se casaba o compraba un alazán. El brioso, dijo a Marta, si quieres conseguirlo, para fines de año nos casaremos. Tiene un lucero en la frente. Podrá recorrer mucha tierra al galope. Mi madre dice que tuvo el blanca, una de las patas delanteras. Marta cogió de un cajón una brazada de mangos. Dos rodaron al suelo. En ellos se clavó la mirada. Y José Miguel compró el alazán con buen golpe de herraduras contra el cascajo y largas crines. El pueblo y las veredas cercanas fueron testigos. Fueron testigos la mirada resignada de la muchacha y la ropa sobre las piedras del río. Y bajo los cascos se fueron los días y las noches, y vientos de montaña zumbaron en las crines color de humo. Le importaba poco conocer alguna cosa, según pensaba su madre. Era él mismo, a sus anchas, y con eso tenía. Por las noches también parecía murmurar el viento en las cuerdas de su guitarra. Hasta que llegaron al pueblo unos soldados sudorosos en son de nuevo ataque a los guerrilleros. José Miguel se escondió, pues andaban reclutando reservistas y sabía que no se debe matar. Mientras escurría sus trapos, ella respondió a los soldados. Mi hijo se fue a jornalear en otra carretera, lejos. Ellos se miraron el alazán que ramoneaba a la orilla del rastrojo. ¿El caballo es de él?, preguntaron. Estamos escasos de bestias y hay que andar muchas leguas tras los guerrilleros. Es lo único que tiene. ¿De qué puede servirle si ahora trabaja lejos, en la carretera? Por la noche José Miguel no aguardó a que la madre terminara la historia de cómo se habían llevado el caballo. Se terció un machete y siguió las huellas de los soldados que trepaban la montaña. Fueron por los rodaderos del páramo, le señaló a alguien. Cuidado, van a matar. A José Miguel no le gustaba matar, no le gustaría que lo mataran, no le gustó que robaran su caballo. Lo recuperaré, pensó. Algunos disparos distantes contaban sus horas. Al amanecer reencontró los rastros, su fatiga llegó a la tarde, amaneció en otro día, volvió a otro anochecer. En un recodo halló un caballo muerto, cerca un guerrillero mutilado. Cuando la barba oscureció más su rostro, alcanzó a ver el campamento. Podría reconocer entre la noche el espacio de su animal, el olor del sudor en sus ijares, el rumor del viento en sus crines. 2, 5, 9 disparos seguían contándole los minutos de espera. Cuando se apagaron los vivaques, volvió a caminar entre las ramas hacia los relinchos. Al olor de pólvora y sangre sintió tristeza por los soldados muertos, por los guerrilleros mutilados. Nada paga la muerte violenta de un hombre. Vivir era amable, trabajar, montar un caballo, querer a una muchacha, estrujar viejas canciones contra una guitarra. Ya estaba junto a los animales. Lo reconoció el suyo cuando le hizo cabezal entre las voces distantes de la soldadesca. Al traspasar el linde del corral le gritaron ¡alto! Alcanzó a montar y a completar los primeros galopes que se detuvieron en una descarga. No soltó el lazo al caer al suelo del lado de la muerte. Desde entonces se hicieron un poco mortajas las ropas tendidas que tardaron para secarse en las piedras. Fue más retorcido el escurrir, más sigilosa el agua de los esteros. 2 ojos húmedos creían ver manchas de sangre en los trapos, y de unas manos adolescentes cayeron al suelo 3 mangos verdes. En el pueblo cundieron los rumores. Susurros de contrabando pasaron de oído en oído al silenciarse las calles con la expedición de regreso. Trajeron a José Miguel con 4 más. Desamarraron los cadáveres. Cayeron contra las piedras de la alcaldía. Van a enterrarlos en el muladar. Ya están cavando los huecos. La madre volvió con otras mujeres donde el señor cura, donde el señor alcalde. El alcalde vestía de blanco impecable, hablaba condescendientemente mientras el cigarro cambiaba de sitio en su boca. Tenía ademanes de una cansada dignidad. El sacerdote conservaba un aire de aburrimiento, de no merecer las culpas ajenas. Le dolían también sus afirmaciones perdidas en los pliegues de un pañuelo para el verano.
Él solo fue a buscar su caballo. Era un chusmero peligroso. Estaba con las guerrillas, estaba contra Dios. Para nada malo se metió con Dios. Luchaba contra el gobierno, iba contra la ley, iba con los chusmeros. Era un buen muchacho. La madre regresó con las otras viejas. Vagamente pensaba su angustia, que era alguien, su hijo ya muerto, pero no tan importante para que el gobierno temiera, para que Dios se intranquilizara. Es inútil, María, dijo un hombre manco y le pica el hombro, hasta que Antonio Robles llegue. Su quijada señaló el páramo distante. Algunos hombres del pueblo se encerraron para recordar al José Miguel de las Cometas y de los Gitanos, al que montaba un alazán y decía canciones con una guitarra. Cuando estuvieron borrachos, a escondidas fueron al muladar, desenterraron el cadáver y lo trasladaron al cementerio. Después clavaron una cruz y en los brazos escribieron: José Miguel Pérez, diciembre de 1936, enero de 1960. En la alta noche, un caballo sin jinete arrastraba el cabezal por las calles del pueblo. Dos manos cansadas siguieron golpeando ropa contra las piedras del río. Muy bien, que no se diga que no les hemos recomendado y les hemos motivado a que se acerquen a Manuel Mejía Vallejo. Una última pregunta, Edison, al menos desde el derrotero que yo traía, ¿por qué leer a Manuel Mejía Vallejo? ¿Cuál sería esa motivación que le haría uno por allí a un lector desprevenido que se encuentra con un libro de él? Yo leería a Manuel Mejía Vallejo para encontrarse consigo mismo, para encontrar las raíces de lo que fue la cultura antioqueña o la colonización antioqueña. Yo leería a Manuel Mejía Vallejo porque te genera esa sensación de tranquilidad. Manuel Mejía Vallejo tiene la capacidad con sus textos de generarte paz, tranquilidad, pero también una reflexión que no solamente se queda como en lo vulgar, sino que te lleva más allá a trascender. Yo leería los cuentos de Manuel Mejía Vallejo para sentir que la vida es bonita, para ver cómo un tipo es capaz de cantarle a la naturaleza, a la tierra, como lo escucharon en el primer audio de él. Yo leería a Manuel Mejía Vallejo por todo eso. Ya tiene que ver con los intereses particulares también y que cada quien esté buscando. Por eso les decía que hay lecturas de acuerdo a sus gustos. Pero yo leería a Manuel Mejía Vallejo para ser feliz. ¿Hay algún tipo de público o segmento poblacional para leerlo o no? Vuelvo y respondo, aunque ya suena trillado, depende de los intereses. Pero Manuel Mejía Vallejo no, yo pues a mi modo de ver no es una literatura tan sencilla. Es como un proceso de aprendizaje que hay que hacer con él. Hay que empezar con algunos textos, cuentos básicos y luego irse encarrilando. Pero si me preguntas por un público específico, yo diría que es o jóvenes o adultos, que tienen todavía el chip o en la cabeza y todavía está el recuerdo de lo que era Antioquia o de lo que era el viejo Medellín. Bien, ¿qué nos faltaría decir o qué quieres agregar? Muchas cosas, las anécdotas de Manuel Mejía Vallejo. Es como una lección que le deja a uno también, incluso por eso leerlo. Manuel Mejía Vallejo era un artesano de la palabra que escuchaba y sabía hablar, es decir, era un experto hablando. Incluso en los talleres literarios que hacían La Piloto, cuando uno mira los videos, lo que usted se encuentra es 20, 30 viejitas fascinadas con los relatos de Manuel Mejía Vallejo. Por ejemplo, a él le interesaba mucho lo que la gente de la vida cotidiana pudiera contar, las historias de la vida cotidiana. En todo caso, ya en los últimos años de vida, él vivía en el Retiro, como les contaba. En esa época él viajaba en bus, entonces cuenta que un día se montó en un bus de Transunidos en la 33 y se sentó, y que adelante venían dos señoras echándose, según él, un chisme tan bueno, un cuento tan bueno, que le tocó venirse hasta La Ceja para no perderse el cuento, cuando él vivía en el Retiro. También hay historias muy bonitas relacionadas como con su familia, un tipo muy ameno, un tipo que quería mucho a sus hijos, a sus nietos, un tipo, si se puede decir, que con su palabra encantaba a la gente. Creo que has dicho uno de los términos o uno de los calificativos más bonitos que yo haya podido escuchar, el artesano de la palabra. Me parece muy bonito ese calificativo.
Aunque hay que hacer claridad, el artesano de la palabra se lo dan a José Manuel Arango en un documental que hace, creo que la Universidad de Antioquia, y le pone el artesano de la palabra. Lo que pasa es que no solamente en esa época era el señor de nuestro poeta del Carmen, sino que también era Manuel Mejía Vallejo. Claro que sí, el jardinero también, como lo conocían, tiene su programa. José Manuel Arango, el poeta del Carmen, tiene un programa aparte en Pregonando en la Radio. Pues de mi parte no queda más que agradecer. Creo que quedamos inmensamente motivados y motivadas a acercarnos más a la literatura de Manuel Mejía Vallejo. Está en la Biblioteca Pública del municipio de La Unión, allí lo pueden encontrar. Edison, muchas gracias por estar acá, por contarnos. Nos dijiste que no eres experto y nosotros realmente lo que buscamos en este espacio es una conversación, y yo creo que se dio de una manera muy, muy amena. Ok, Patricia, muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible este programa. Películas, obras de teatro, documentales y otras producciones artísticas a partir de esta obra. Una de las creaciones, producto de la lectura y estudio de la obra de Manuel Mejía Vallejo, fue sin duda la serie homónima La Casa de las Dos Palmas, emitida por primera vez en el año 90 por el canal RCN Televisión. Una serie que fue llevada a la pantalla chica para que millones de colombianos pudiesen apreciarla. La obra es el argumento de Marta Bocio de Martínez, que ha creado el guión precisamente para televisión y ha sido una de las series más destacadas en toda la historia de Colombia. Trata de la saga familiar de la familia Herreros y su mítico pueblo de Balandú, incestos, esposas abusadas, dementes, excomuniones, fantasmas, leprosos y todo tipo de crímenes tienen lugar en Balandú en sus primeros 40 años de vida. Una obra que conmueve desde lo literario, pero que también movió muchísimas fibras desde lo visual. Ve, Natalia, ¿y usted por qué está tan cariacontecida? Es que mi padrino siguió maluco. Señora Angelina, señorita Zoraida. Ve, ¿y ustedes por qué están tan llorosas? ¿Es que acaso pasó algo malo? Padrino, ¿usted por qué está tan frío? ¿Usted por qué no me quiso esperar? Tanto afán tenía de irse. Mire que yo hoy me demoré un poquito, porque fui a sacar los retratos de la otra vez, ¿se acuerda? Pero yo hoy venía a hacerle la visita más larga de todas. Dígame algo, padrino. Respóndame algo, sí. ¡Maldita sea! ¡Yo lo quería matar! ¡Maldita sea! ¡Yo tenía el derecho de castigar al desgraciado! ¡Y la muerte se me adelantó, maldita sea! Evangelina. Tío, ahora que mi papá se murió, quiero pedirle un favor. Sí, mija. Quiero que no siga con el juicio de separación. Es que yo sé que José Aníbal tiene que reaccionar, él va a cambiar, estoy segura. Y este hijo que yo llevo acá necesita a su papá. Francamente me sorprendes con esa petición, Evangelina. Pero si vos querés, yo paro todo el papeleo. Sí, tío, por favor. Yo algún día voy a volver con mi marido. Y yo sé que ese día él va a cambiar. ¿Y ese sonido qué es? Espérate, voy y veo. Ahí es un hombre alto. Tiene sombrero y viene tocando la flauta. Es un hombre alto. Lleva sombrero. Y está tocando la flauta evangelina. Sí. Es Medardo, ¿cierto? Sí. ¡Medardo! ¡Medardo! Pobrecitos los herreros y pobrecitos los Gómez. Los herreros terminarán siendo Gómez por el hijo que viene en camino. Y los Gómez quedarán marcados por el hierro de los herreros por toda la eternidad. Tantas cosas que hicieron unos y tantas cosas que hicieron otros, para venirse a confundir así. Un día vinieron, bajaron por la montaña, tumbaron monte, poblaron el vecindario en el vientre de todas las lavanderas.
trazaron calles, construyeron iglesias, fundaron pueblos, para venirse a morir o para largarse. Solos quedaron los pueblos, solos y abandonados, llenos de fantasmas, de madremontes, de patasolas y de lloronas. Pues bien, hemos llegado al final, lamentablemente, de este programa alrededor de la vida y obra de Manuel Mejía Vallejo. Agradecemos a nuestros invitados, agradecemos a todas las personas que apoyaron también para las diferentes secciones. Y bueno, Jennifer, nos despedimos. ¿Qué tenemos para agregar en este programa? Gracias, Patri, por haberme invitado a este espacio y sobre todo por haberme invitado a dar cita, en este caso a Manuel Mejía Vallejo, y de alguna manera hacerle un reconocimiento a su obra, tanto a nivel literario, pero también a sus adaptaciones a nivel visual. No, simplemente gracias por continuar con este proyecto que siento que va a poder ser más accesible, en este caso a más personas, y la invitación es a que lean al autor. No solo quedarse meramente con La Casa de las Dos Palmas, la serie, la invitación es a leerla y a la obra del autor, pues, y hay muchas reediciones de las obras de él, entonces la invitación es esa, a que se abran a Manuel Mejía Vallejo. Me uno a tu invitación. Compartan el programa, cuéntenle a más gente, sigan divulgando esto de la literatura antioqueña. Las bibliotecas también están llenas de libros que podemos indagar de manera gratuita. Entonces esto fue Pregonando en la Radio, proyecto de fomento de la lectura en medios de comunicación, apoyado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia a través de su convocatoria de estímulos. Les acompañamos Jennifer y Patricia hasta una nueva oportunidad. Pregonando en la Radio. Un viaje por el mundo de la literatura antioqueña. Diálogos para continuar llenando mundos de sentido. Pregoneros somos y en el camino nos encontramos.